La cienciología es una religión moderna, que surgió en la década de 1950, y fue fundada por L. Ron Hubbard, con una estructura organizativa formal y prácticas exclusivas. La Iglesia de la Cienciología se destaca por su enfoque en el desarrollo espiritual y personal a través de técnicas de auditoría y cursos de automejora, pero también ha sido objeto de críticas y controversias debido a sus altos costos, su secretismo y las denuncias de exmiembros sobre control y manipulación. L. Ron Hubbard fundó la cienciología en los Estados Unidos en la década de 1950. La Iglesia se originó a partir de las ideas expuestas en el libro de autoayuda Dianética, La ciencia moderna de la salud mental de 1950. En este libro, Hubbard introdujo la idea de la auditoría para liberar a las personas de traumas y recuerdos negativos. La dianética se transformó en una práctica más amplia y, en 1953, Hubbard estableció la Iglesia de la Cienciología como religión. La cienciología promueve una visión del ser humano como un espíritu inmortal, tetán, con habilidades potencialmente ilimitadas. ¿Qué es el tetán? La cienciología enseña que el ser esencial de una persona es un tetán, una entidad espiritual inmortal que ha tenido numerosas vidas anteriores y continuará existiendo tras la muerte física. La mente reactiva almacena experiencias dolorosas llamadas engramas, que pueden afectar la conducta inconscientemente. La mente analítica, por otro lado, es racional y consciente y no está afectada por estos traumas. A través de la auditoría, los miembros buscan borrar los engramas para liberar la mente analítica y alcanzar el estado de clear. La Iglesia ha sido liderada por David Miscavige desde la muerte de Hubbard en 1986, quien supervisa sus actividades globales. El CEAORG es un grupo élite de miembros que hacen un voto de dedicación de 1.000 millones de años y están comprometidos a vivir y trabajar en las instalaciones de la Iglesia bajo condiciones controladas y estrictas. La Iglesia de la Cienciología ha sido objeto de múltiples críticas y ha tenido conflictos con gobiernos, exmiembros y otros grupos religiosos. Muchos exmiembros han denunciado prácticas de manipulación, control financiero y psicológico e incluso instalaciones de la Iglesia. La Iglesia impone una política de desconexión, en la que se anima a los miembros a cortar relaciones con amigos y familiares que critican la cienciología. Alcanzar niveles avanzados en la cienciología implica un alto costo financiero, lo que ha llevado a acusaciones de que la Iglesia opera con fines de lucro más que religiosos. La Iglesia ha librado una larga batalla para ser reconocida como religión en varios países. En Estados Unidos, es reconocida como religión y goza de exenciones fiscales. En otros países, como Alemania y Francia, se le considera una secta. Los niveles avanzados de la Iglesia incluyen enseñanzas que se mantienen en secreto para la mayoría de los miembros. Estos documentos, que solo son accesibles a quienes alcanzan los niveles OT, incluyen creencias sobre la historia y la cosmología espiritual, como la historia de Xenu, una figura controvertida en las enseñanzas avanzadas de la cienciología. Actores como Tom Cruise y John Travolta han apoyado abiertamente a la cienciología, lo que ha atraído interés y publicidad tanto positiva como negativa. Documentales como Going Clear y publicaciones de exmiembros han sacado a la luz prácticas internas de la Iglesia, atrayendo la atención pública y cuestionando las políticas y prácticas de la cienciología. La cienciología se enfrenta a nuevos desafíos en la era digital y a la creciente visibilidad de las denuncias de exmiembros. Con la disponibilidad de información en Internet, muchos documentos internos de la Iglesia se han filtrado, lo que ha hecho más difícil para la organización mantener el secretismo. Numerosos exmiembros han formado grupos de apoyo y activismo para ayudar a otros a abandonar la Iglesia y a crear conciencia sobre sus experiencias. El druismo, o fe drusa, es una religión monoteísta y esotérica que se originó en el siglo XI en la región del Levante, específicamente en lo que hoy son Siria, Líbano, Israel y Jordania. Se deriva del Islam ismaelita, pero con creencias y prácticas que la separan significativamente de otras tradiciones musulmanas. Esta fe combina elementos de varias religiones y filosofías, incluyendo el Islam, el cristianismo, el gnosticismo, el neoplatonismo y las tradiciones esotéricas.
esotéricas, sus seguidores son conocidos como drusos. En Egipto durante el reinado del califa fatimí al-Hakim ibn Alá, quien es considerado una figura central en la fe, un líder llamado Ansa ibn Ali formalizó las enseñanzas del drusismo, basándose en una interpretación espiritual única del Islam ismaelita. Los drusos creen que al-Hakim es una manifestación de Dios y que Ansa ibn Ali fue su principal profeta. Aunque comenzó en Egipto, la religión rápidamente se expandió al Levante, pero enfrentó persecuciones, lo que llevó a sus seguidores a adoptar una actitud de secretismo para proteger sus creencias. Drusismo mezcla el monoteísmo islámico con un enfoque filosófico y espiritual único. Los drusos creen en un solo Dios absoluto, eterno e indivisible. La reencarnación es un principio central en la fe drusa. Creen que el alma es inmortal y se reencarna en otro cuerpo humano inmediatamente después de la muerte. Esto es parte de un ciclo espiritual hacia la purificación. La fe drusa se enfoca en la espiritualidad interna y el conocimiento profundo del alma. Rechazan rituales externos, como la oración formal, los ayunos y las peregrinaciones. Los drusos tienen un conjunto de textos sagrados llamados epístolas de sabiduría Rasail al-Hikma, que contienen sus enseñanzas espirituales y filosóficas. Consideran a al-Hakim como una manifestación de la divinidad y creen que eventualmente regresará para instaurar un reino de justicia. La religión drusa es cerrada, y solo aquellos nacidos de padres drusos pueden ser considerados parte de la comunidad. No aceptan conversiones. Muchas de sus enseñanzas y prácticas están reservadas exclusivamente para los iniciados, Ukal, mientras que el resto de la comunidad, cual al conocimiento religioso, no realizan rituales públicos ni celebraciones religiosas visibles. En lugar de eso, se enfocan en la meditación, el estudio espiritual y la vida moral. La ética drusa enfatiza la honestidad, la lealtad, la modestia y el respeto por los demás. También priorizan la unidad comunitaria y la defensa de su fe. Aunque tradicionalmente son conservadores, los drusos otorgan igualdad de derechos y responsabilidades a hombres y mujeres en cuestiones religiosas. Los drusos reconocen y respetan a los profetas de otras religiones, como Moisés, Jesús y Mahoma, pero no los consideran figuras centrales en su fe. Tienen una relación histórica cercana con el Islam, pero no se identifican como musulmanes. Esto, junto con su secretismo, ha llevado a malentendidos y persecuciones a lo largo de los siglos. Los drusos viven principalmente en aldeas cerradas en regiones montañosas de Siria, Líbano, Israel y Jordania. Estas áreas protegidas han sido fundamentales para su supervivencia histórica. Una característica distintiva de los drusos es su compromiso con la lealtad hacia el país en el que residen. Los drusos en Israel suelen servir en el ejército, mientras que en Siria y Líbano han desempeñado papeles políticos destacados. Los drusos han logrado adaptarse a los cambios globales, preservando su identidad religiosa y cultural única. La comunidad drusa enfrenta retos como presión para integrarse en sociedades modernas mientras preservan su identidad, también malentendidos religiosos, ya que algunas de sus creencias esotéricas son malinterpretadas, y conflictos regionales, especialmente en Siria y Líbano, donde las tensiones políticas han afectado sus comunidades. Testigos de Jehová es un movimiento cristiano con características únicas que lo distinguen de otras denominaciones. Fundado a fines del siglo XIX, este grupo se centra en la adoración de Jehová, su nombre para Dios basado en traducciones del hebreo, la proclamación del reino de Dios y una estricta interpretación de la Biblia, su enfoque en la evangelización, su organización global y sus prácticas particulares han generado admiración y controversia en igual medida. Fundados en la década de 1870 por Charles Taze Russell en Estados Unidos, los Testigos de Jehová comenzaron como un grupo de estudio bíblico llamado Estudiantes de la Biblia. Russell rechazó doctrinas tradicionales como el infierno eterno y adoptó una interpretación literal de las Escrituras. En 1931, adoptaron oficialmente el nombre Testigos de Jehová, basado en Isaías 43:10, para destacar su misión de dar testimonio sobre Dios. Joseph Rutherford
Ford, sucesor de Russell, organizó el grupo como lo conocemos hoy, enfocándose en la evangelización mundial. Sus creencias se basan en que Jehová es considerado el nombre personal del tetragramatón hebreo, rechazan la Trinidad, considerando a Jehová como el único ser divino y a Jesús como su hijo primogénito, una creación distinta, usan una traducción propia de la Biblia llamada Traducción del Nuevo Mundo. Creen que es la interpretación más precisa de las escrituras, consideran que la Biblia contiene la guía completa para la vida y rechazan interpretaciones externas o tradiciones humanas. Creen que el reino de Dios es un gobierno celestial establecido por Jehová, que pronto reemplazará a todos los gobiernos humanos. Para ellos Jesús gobierna como rey desde 1914, un año que consideran el inicio de los últimos días. Ellos creen que solo aquellos que sigan las enseñanzas de Jehová y formen parte de la organización sobrevivirán al Armagedón, una guerra divina que destruirá la maldad en la tierra. Los fieles vivirán eternamente en un paraíso terrenal restaurado. Los testigos son conocidos por su evangelización puerta a puerta, compartiendo su fe a través de publicaciones como La Atalaya y Despertad. Asisten regularmente a reuniones en sus salones del reino, donde estudian la Biblia y comparten experiencias de fe. No celebran cumpleaños, Navidad ni otras festividades que consideran de origen pagano o incompatibles con las enseñanzas bíblicas. No participan en actividades patrióticas, como saludar la bandera o votar, debido a su neutralidad política. El bautismo por inmersión completa es un acto simbólico que marca la dedicación personal a Jehová, basándose en su interpretación de pasajes bíblicos, como Hechos 15, 28, 29, rechazan las transfusiones de sangre, incluso en situaciones médicas críticas. La organización está dirigida por el cuerpo gobernante, un grupo de ancianos en la sede mundial, actualmente en Warwick, Nueva York. Este cuerpo interpreta las escrituras y dicta las doctrinas. Algunos exmiembros y críticos han acusado a los testigos de Jehová de ejercer control psicológico y social sobre sus miembros, incluyendo la práctica de la expulsión, donde los miembros que abandonan la fe son evitados socialmente por su comunidad y familiares. Su rechazo a las transfusiones de sangre ha generado debates éticos, especialmente en el caso de menores de edad. Han enfrentado críticas por su manejo interno de casos de abuso sexual, priorizando la confidencialidad sobre la denuncia a las autoridades. El baísmo, fe Baí, es una religión monoteísta fundada en el siglo XIX por Bahá'u'lláh en Persia, actual Irán. Es conocida por su enfoque en la unidad de la humanidad, la armonía entre las religiones y el establecimiento de un mundo basado en la justicia y la paz. Con seguidores en todo el mundo, la fe Baí promueve la integración de la espiritualidad con la acción social, cultural y educativa. La fe Baí tiene raíces en el movimiento Babi, iniciado por el Bab Sayyid Ali Muhammad. En 1844, el Bab se presentó como un profeta que prepararía el camino para el prometido. El movimiento Babi enfrentó persecución en Persia, y el Bab fue ejecutado en 1850. En 1863, Bahá'u'lláh Mirza Hussain Ali declaró ser el profeta esperado por el Bab, fundando así la fe Baí. Pasó gran parte de su vida en exilio y prisión debido a la persecución religiosa, escribiendo extensamente sobre sus enseñanzas. La religión fue difundida inicialmente de Bahá'u'lláh y su hijo, Abdul Baha, quien viajó por Europa y América en el siglo XX, estableciendo las bases de la comunidad global Bahá'í. Los Bahá'ís creen en un solo Dios, fuente de toda creación. Todas las religiones revelan aspectos de la misma verdad divina. Ven a los fundadores de las principales religiones, como Moisés, Jesús, Buda, Mahoma, como manifestaciones de Dios, enviados para guiar a la humanidad en diferentes épocas. Promueven la igualdad de todas las personas, independientemente de raza, género, etnia o nacionalidad. Ven a la humanidad como una sola familia. Las religiones son vistas como capítulos sucesivos en la educación espiritual de la humanidad, adaptados a las necesidades de cada época. Enfatizan la creación de un orden mundial justo y pacífico mediante la cooperación internacional, la igualdad económica y la unidad espiritual. Sus prácticas son que los Bahá'ís rezan diariamente
y leen los escritos sagrados para reflexionar sobre su relación con Dios, observan un ayuno anual de 19 días, en marzo, absteniéndose de comida y bebida hasta el anochecer, celebran el calendario Bahá'í, que consta de 19 meses de 19 días, entre las fechas destacadas están el Nauruz, que es el año nuevo para ellos, y el Ridvan, que conmemora la declaración de Baha'u'lláh como profeta. No tienen clero. En su lugar, la comunidad es gobernada por instituciones electas como la Casa Universal de Justicia, ubicada en Haifa, Israel. Los escritos de Baha'u'lláh son la base de la fe, incluyendo el Kitab al-Aqdas, libro más sagrado, que contiene leyes y principios fundamentales. Actualmente, hay más de 7 millones de Bahá'ís en el mundo, distribuidos en más de 200 países. Los Bahá'ís enfrentan severas persecuciones, especialmente en Irán, donde se les niegan derechos básicos como acceso a la educación y el empleo. En algunos países, no son reconocidos oficialmente como religión, lo que limita su libertad de culto. El budismo Zen es una rama del budismo Mahayana que enfatiza la meditación y la experiencia directa sobre los rituales o el estudio intelectual. Originado en China como Chan durante el siglo VI, se expandió a Japón y otros países, adoptando el nombre Zen. Su práctica central, Zazen, meditación sentada, busca alcanzar la iluminación a través de la quietud mental y el enfoque en el presente. El Zen se basa en las enseñanzas de Buda y la tradición Mahayana, incorporando elementos del taoísmo chino. Se atribuye al monje indio Bodhidharma la introducción de la meditación como núcleo del budismo Chan Zen. En China, en el siglo XIII, el Zen fue llevado a Japón, donde se dividió en escuelas principales como Rinzai y Soto. Desde Japón, se expandió al mundo occidental en el siglo XX. Aunque respeta los sutras budistas, el Zen enfatiza la comprensión intuitiva y directa en lugar del conocimiento intelectual o los rituales formales. El objetivo es alcanzar el Satori, una experiencia de iluminación repentina que revela la verdadera naturaleza de la realidad. Esta experiencia no se puede explicar completamente con palabras, sino que debe vivirse. La práctica central del Zen consiste en sentarse en silencio y enfocarse en la respiración. El presente o un objeto meditativo es una vía para calmar la mente y experimentar la realidad tal como es. En la escuela Rinzai, se utilizan koans, que son preguntas o historias paradójicas diseñadas para romper el pensamiento lógico y provocar una intuición profunda. Ejemplo: ¿cuál es el sonido de una mano aplaudiendo? Se promueve la práctica de la atención plena en cada aspecto de la vida cotidiana, desde caminar hasta comer. Aunque el Zen minimiza los rituales, algunos se realizan con un enfoque meditativo, como el té japonés o la disposición de jardines Zen. El Zen enseña que no existe una separación entre el yo y el mundo externo, todo está interconectado y es parte de la misma realidad. Reconoce que todo es transitorio y no tiene una esencia permanente, lo que ayuda a desapegarse de deseos y sufrimientos. Valora la sencillez en la vida, el pensamiento y las acciones, eliminando distracciones innecesarias. Enfatiza el uso de koans y prácticas más estructuradas para despertar la iluminación. Son comúnmente asociado con los samuráis y la disciplina marcial en Japón. El Zen se popularizó en Occidente gracias a maestros como D.T. Suzuki y Shunryu Suzuki. Ha influido en disciplinas como el arte, la música, la psicología y el mindfulness contemporáneo. Ha influido profundamente en el arte japonés, incluyendo jardines Zen, caligrafía, pintura sumi y la ceremonia del ti. Ofrece herramientas para manejar el estrés y encontrar paz interior en el mundo moderno, a través de la atención plena y la meditación. El Zen, con su enfoque minimalista, puede parecer abstracto o difícil de entender para quienes buscan doctrinas o rituales más estructurados, y la comercialización de algunos elementos del Zen, como jardines o prácticas de mindfulness, ha generado debates sobre su descontextualización.
El Shaivismo es una de las principales tradiciones dentro del hinduismo que se centra en la adoración de Shiva como el ser supremo, creador, preservador y destructor del universo. Es una tradición diversa con prácticas espirituales profundas y un rico simbolismo, que abarca desde rituales devocionales hasta disciplinas ascéticas avanzadas. El Shaivismo tiene una historia antigua y una influencia significativa en la cultura, filosofía y prácticas espirituales de la India y más allá. El culto a Shiva tiene raíces que se remontan al periodo de la civilización del Valle del Indo, donde se encuentran representaciones tempranas de figuras similares a Shiva en postura meditativa. Los textos védicos, como el Rudram del Yajurveda, mencionan a Rudra, una deidad que más tarde se identificó con Shiva. En el periodo postvédico, el Shaivismo evolucionó como una tradición distinta con una rica literatura, incluidos los agamas, textos sagrados shaivitas, y los puranas. Shiva es visto como el principio absoluto, que abarca tanto el aspecto trascendente como el inmanente de la realidad. Es el destructor del universo en el ciclo cósmico regenerador, simbolizando la transformación y el cambio. Shiva es inseparable de Shakti, su consorte divina, que representa la energía dinámica y creativa del universo. Su unión simboliza la unidad de conciencia pura, Shiva, y energía, Shakti. El Shivalinga es el símbolo más venerado del Shaivismo, representando a Shiva en su forma abstracta e infinita. El objetivo último del Shaivismo es alcanzar la liberación espiritual, moksha, y unirse con Shiva, superando la ignorancia y las ataduras del mundo material. El linga es adorado con rituales devocionales, pujas, que incluyen ofrendas de agua, leche, flores y cenizas sagradas. Vibhuti. Muchas tradiciones shaivitas se enfocan en la meditación, el yoga y la práctica espiritual intensiva, buscando la unión con Shiva. El mantra Om Namah Shivaya es uno de los más importantes, utilizado para invocar la presencia de Shiva y purificar la mente. Los devotos observan ayunos y celebran festivales como Mahashivaratri, que honra a Shiva con rituales nocturnos y canto de himnos. Algunos seguidores adoptan una vida ascética, renunciando a los dedicándose completamente a la contemplación de Shiva. La filosofía del Shaivismo enseña que Shiva y el alma individual no son diferentes. Todo es una manifestación de la conciencia suprema de Shiva. Este enfoque se encuentra en la filosofía de Kashmir Shaivism. Algunas escuelas shaivitas consideran a Shiva como distinto de las almas individuales y el universo, mientras que otras lo ven como la esencia unificadora de todo. Símbolos como el Trisula, tridente, representa los tres aspectos de la existencia: creación, preservación y destrucción. La serpiente en el cuello simboliza el control sobre los deseos y el tiempo. El tercer ojo representa la sabiduría espiritual y la capacidad de destruir la ignorancia, y las cenizas sagradas, Vibhuti, simbolizan la transitoriedad de la vida y la dedicación espiritual. El Shaivismo ha influido en la literatura, el arte y la arquitectura, como en los templos de Kailasa y Ellora. La danza clásica india, especialmente el Bharatanatyam, a menudo representa a Shiva como Nataraja, el señor de la danza. El Shaivismo atrae tanto a devotos tradicionales como a buscadores espirituales globales, especialmente por su enfoque en la meditación, el yoga y la autotransformación. La filosofía shaivita ha influido en el pensamiento contemporáneo sobre la unidad de la conciencia y la espiritualidad. El rastafarismo es una religión y movimiento cultural y social que surgió en Jamaica en la década de 1930, inspirado en la figura de Haile Selassie I, emperador de Etiopía. El rastafarismo combina creencias bíblicas con la resistencia al colonialismo y un profundo sentido de identidad africana, aunque varía en sus expresiones. El rastafarismo enfatiza la espiritualidad, la conexión con la naturaleza, la libertad de opresión y el regreso a África como la tierra prometida. El movimiento está influenciado por las enseñanzas de Marcus Garvey, activista jamaiquino que promovía el regreso a África y la emancipación negra. Su famosa profecía, "Miren a África, donde se coronará un rey negro", inspiró a los primeros rastafaris. Cuando Rastafari Makonnen fue coronado emperador de Etiopía en 1930 como Haile Selassie I, muchos lo vieron como el cumplimiento de la profecía y lo consideraron la encarnación de Dios. Ja es venerado como el Mesías, el rey
rey prometido de la Biblia y una encarnación de Jah, Dios. Algunos rastafaris creen que nunca murió, muerte en 1975, y que regresará para guiar a los justos. La Biblia es una fuente central, pero los rastafaris la reinterpretan desde una perspectiva afrocentrista, destacando la opresión histórica de los africanos. Sion representa a África, especialmente Etiopía, como la tierra prometida donde los descendientes africanos serán liberados. Babilonia simboliza la opresión, el materialismo y los sistemas corruptos del mundo occidental. El objetivo final es el retorno físico y espiritual a África, liberándose de la opresión colonial y cultural. Los rastafaris siguen una dieta natural y basada en plantas conocida como ital, que evita los alimentos procesados, la carne y, en muchos casos, la sal. Se considera una forma de purificar el cuerpo y mantenerse en armonía con la naturaleza. La ganja, marihuana, es considerada una hierba sagrada que ayuda a la meditación y a la conexión con Jah. Su uso está ligado a ceremonias espirituales y a la búsqueda de sabiduría, basándose en pasajes bíblicos. Los dreadlocks representan el voto nazareno bíblico y la resistencia a Babilonia, además de simbolizar la naturaleza. La ropa suele incorporar los colores rojo, amarillo, verde y negro, representando sangre, riqueza, vegetación y orgullo africano. El reggae, popularizado por artistas como Bob Marley, es una expresión clave del rastafarismo. Sus letras hablan de espiritualidad, resistencia y liberación. Los rastafaris abogan por la unidad de toda la humanidad, el respeto mutuo y el amor como base para superar las divisiones sociales. La conexión con la naturaleza es fundamental, y se promueve una vida sencilla y sostenible, y critican el consumismo y las estructuras económicas de Babilonia, abogando por un retorno a valores más espirituales. No existe una jerarquía formal ni un liderazgo centralizado. Las creencias y prácticas varían según las comunidades. Muchos malinterpretan el rastafarismo como simplemente una subcultura o un movimiento vinculado al consumo de cannabis, ignorando su profundidad espiritual. En algunos países, los rastafaris enfrentan obstáculos legales por su uso ritual del cannabis, y la diversidad dentro del movimiento puede causar divisiones en la interpretación de creencias y prácticas. El monstruo de espagueti volador es una deidad satírica que se originó como parte del movimiento religioso paródico conocido como pastafarismo. Este movimiento fue creado en 2005 por Bobby Anderson en respuesta al intento de incluir el diseño inteligente como alternativa a la teoría de la evolución en las escuelas públicas de Kansas, Estados Unidos. Con un tono humorístico, el pastafarismo defiende principios de ciencia, lógica y la separación entre religión y Estado, mientras usa la figura del monstruo de espagueti volador como su deidad simbólica. Bobby Anderson envió una carta abierta al Consejo de Educación de Kansas, argumentando que si se enseñaba el diseño inteligente, también debería enseñarse la creencia en el monstruo de espagueti volador. El FSM fue concebido para ridiculizar la enseñanza de ideas religiosas en contextos científicos. Ganó tracción en Internet, convirtiéndose en un fenómeno cultural y un símbolo de crítica a la pseudociencia y la intolerancia religiosa. Se afirma que el monstruo de espagueti volador creó el universo después de haber bebido mucho, lo que explicaría las imperfecciones del mundo. Según los pastafaris, el FSM manipula las mediciones científicas con sus videos invisibles para confundir a la humanidad. El cielo pastafari incluye volcanes de cerveza y una fábrica de strippers. En contraste con las visiones tradicionales de la vida después de la muerte, los fieles suelen usar un colador de pasta en la cabeza como símbolo de devoción. Aunque no tienen rituales estrictos, los pastafaris celebran el viernes como un día sagrado y festividades como el Pastibus. Los coladores de pasta se utilizan en ceremonias religiosas y como símbolo de protesta por la libertad religiosa. Promueven la enseñanza del FSM con folletos, libros y humor como herramientas para cuestionar la religión organizada. El pastafarismo defiende la separación de la religión y el Estado.
exigiendo igualdad de trato para todas las creencias, incluidas las paródicas, busca señalar la irracionalidad de enseñar conceptos no científicos, como el diseño inteligente, en las aulas, usa el humor para fomentar el pensamiento crítico y desafiar el dogmatismo. Algunos países han aceptado al pastafarismo como una religión válida, mientras que en otros sigue siendo visto como una broma. A través de foros, libros y eventos, el movimiento mantiene una presencia internacional. El pastafarismo ha inspirado libros como The Gospel of the Flying Spaghetti Monster y apariciones en programas de televisión y películas. Algunos lo ven como una burla ofensiva hacia las religiones tradicionales. Insisten en que el FSM no busca ofender, sino señalar la importancia de la ciencia y el pensamiento crítico. El calvinismo es una tradición teológica dentro del cristianismo protestante, basada en las enseñanzas del reformador francés Juan Calvino. Es conocido por su énfasis en la soberanía de Dios, la autoridad de las Escrituras y su visión distintiva de la salvación. El calvinismo ha influido profundamente en la historia religiosa, social y política de Europa y América, y sigue siendo una tradición importante dentro del protestantismo reformado. Surge como parte de la Reforma protestante en el siglo XVI, buscando apartarse de las prácticas y doctrinas de la Iglesia Católica. La obra más importante de Calvino, publicada en 1536, expone las bases teológicas del calvinismo. Se extendió rápidamente por Suiza, Francia, los Países Bajos, Escocia y partes de Alemania, influyendo en movimientos como el presbiterianismo y el puritanismo. Sus creencias principales son: la humanidad está completamente corrompida por el pecado desde la caída de Adán, y es incapaz de buscar a Dios o alcanzar la salvación por sus propios medios. Dios elige a quienes serán salvados, no basado en méritos humanos, sino en su voluntad soberana y gracia. Jesús murió específicamente para salvar a los elegidos, no por toda la humanidad en general. Los elegidos no pueden resistir la gracia de Dios cuando Él los llama a la salvación. Aquellos elegidos y salvados serán preservados, no perderán su salvación. Su filosofía se basa en que la soberanía absoluta de Dios es central. Él gobierna todos los aspectos de la creación y la historia humana. La Escritura es la única regla infalible de fe y práctica. El propósito final de la humanidad es glorificar a Dios y disfrutar de su presencia eternamente. El calvinismo enfatiza los pactos bíblicos, como el pacto de obras y el pacto de gracia, como marcos para entender la relación entre Dios y la humanidad. Sus prácticas son en que enfatiza la predicación de la palabra de Dios y la eliminación de ornamentos litúrgicos excesivos. Influye en la ética protestante del trabajo, que asocia el éxito laboral con la bendición divina. Promueve una vida disciplinada, en sintonía con los mandamientos de Dios. El calvinismo fomentó la educación para que las personas pudieran leer la Biblia. Influyó en el desarrollo de democracias, como en Suiza, los Países Bajos y Escocia. Al abogar por la igualdad bajo Dios, los colonos puritanos llevaron principios calvinistas a América del Norte, dejando una huella duradera en la cultura y política estadounidenses. Algunos consideran el calvinismo demasiado determinista, argumentando que limita el libre albedrío. Sostienen que su visión destaca la gracia y la soberanía de Dios, no las acciones humanas. El Juche es una ideología política y filosófica desarrollada en Corea del Norte por su fundador, Kim Il-sung, en la década de 1950, se traduce comúnmente como autosuficiencia o independencia, y se centra en la idea de que el ser humano es el maestro de su destino. El Juche se ha convertido en el fundamento ideológico del sistema político norcoreano, influyendo en todas las áreas de la sociedad, desde la economía hasta la cultura. Introducido por Kim Il-sung, en 1956,
1945 durante un discurso en el que enfatizó la necesidad de una ideología independiente, alejándose de la influencia de la Unión Soviética y China. Surgió en un periodo de reconstrucción tras la Guerra de Corea, cuando Corea del Norte buscaba consolidar su soberanía frente a potencias externas. Evolucionó para abarcar no solo la política, sino también la economía, la cultura y la filosofía. Corea del Norte debe mantener su soberanía sin someterse a influencias externas, promoviendo una independencia total en la toma de decisiones, fomenta la producción local y el evitar la dependencia de otros países, prioriza una fuerte capacidad defensiva, subrayada por el concepto de Songun prioridad militar, que coloca a las Fuerzas Armadas en el centro de la vida política, sostiene que los seres humanos son los dueños de su destino y deben actuar como sujetos activos en la construcción de su sociedad. Aunque tiene raíces en estas ideologías, el Juche las adapta a las condiciones específicas de Corea del Norte, centrándose más en el nacionalismo que en la lucha de clases. El Juche es la base del régimen de partido único liderado por el Partido de los Trabajadores de Corea, justifica el culto a la personalidad en torno a Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, promueve la agricultura colectiva y la industrialización autárquica, aunque las políticas económicas han llevado a graves problemas como hambrunas y falta de recursos, se inculca desde la escuela como parte de la construcción de una identidad nacional basada en la lealtad al líder y al país. El arte y la cultura están orientados a glorificar al régimen y reforzar Juche. Aunque Corea del Norte ha intentado exportar el Juche a otros países, su aceptación fuera de sus fronteras ha sido limitada. Se utiliza como justificación ideológica para las políticas de aislamiento y control totalitario. La autosuficiencia económica ha llevado a un estancamiento en el desarrollo y una alta dependencia de la ayuda externa, especialmente de China. Se acusa al Juche de ser más un medio para consolidar el poder de la dinastía Kim que una filosofía aplicable universalmente. Aunque promueve la independencia, Corea del Norte depende en gran medida de China y otros países para su supervivencia económica. Desde los años 90, el Juche ha sido complementado con el Songun, una política que prioriza las Fuerzas Armadas en todas las decisiones del gobierno. Esto refuerza la naturaleza militarista del régimen. La Nation of Islam es un movimiento religioso y sociopolítico fundado en 1930 en los Estados Unidos por Wallace D. Farr Mohammed. Es una organización afroamericana que combina elementos del Islam con ideas propias sobre la independencia económica, el empoderamiento racial y la justicia social. Ha sido históricamente una voz influyente en las luchas por los derechos civiles y la identidad cultural de los afroamericanos. Creada por Wallace D. Farr Mohammed en Detroit, Michigan, en 1930, se identificaba como un mensajero de Allah enviado a los afroamericanos. Discípulo de Farr, lideró la organización desde 1934 hasta su muerte en 1975, consolidándola como un movimiento nacional. Desde 1977, la NOY es liderada por Louis Farrakhan, quien revitalizó la organización después de un periodo de declive. Consideran a Farr Mohammed como la encarnación de Allah, enviado para guiar a los afroamericanos hacia la verdad y la justicia. Promueven la autosuficiencia económica, política y cultural de los afroamericanos. Rechazan el cristianismo tradicional, que consideran una herramienta. Elijah Mohammed es visto como un profeta y el Mahdi, una figura redentora en la tradición islámica. Históricamente, han abogado por la creación de una nación separada para los afroamericanos como respuesta al racismo y la segregación. Fomenta una vida disciplinada, con énfasis en la abstinencia de alcohol, tabaco y alimentos considerados impuros. Promueve la autoconciencia histórica y la educación para fortalecer la comunidad afroamericana. Tiende a mantener roles tradicionales para hombres y mujeres dentro de la comunidad. Aunque no participó directamente en el movimiento por los derechos civiles, influyó en figuras clave como Malcolm X, quien inicialmente fue un portavoz de la NOY antes de separarse. La NOY ha establecido negocios, escuelas y granjas para demostrar los principios de independencia económica. La Marcha del Millón de Hombres fue organizada por Louis Farrakhan. Fue un evento histórico que reunió a millones de hombres afroamericanos en Washington, D.C.
para promover la responsabilidad personal y comunitaria, aunque utiliza terminología islámica, muchas de sus creencias difieren significativamente del Islam ortodoxo. En 1975, tras la muerte de Elijah Mohammed, una facción de la NOI liderada por su hijo Barid Ben Mohammed se alineó con el Islam sunita, mientras que la facción de Louis Farrakhan mantuvo las creencias originales. Louis Farrakhan y otros líderes han sido criticados por declaraciones consideradas antisemitas y racistas. Su promoción del separatismo ha generado tensiones con otros movimientos por la integración racial. La salida y posterior asesinato de Malcolm X tras su distanciamiento de la NOI dejó una sombra sobre el movimiento. La Nation of Islam ha jugado un papel importante en el empoderamiento de la comunidad afroamericana y en la lucha contra el racismo sistémico en los Estados Unidos. Ha sido una fuente de inspiración y, al mismo tiempo, un foco de controversia por su retórica desafiante y sus posturas poco convencionales. Los Amish Old Order son un grupo religioso anabaptista conocido por su vida sencilla, su rechazo a la tecnología moderna y su fuerte enfoque en la comunidad y la fe. Este grupo es la rama más conservadora de los Amish y sigue estrictamente las tradiciones establecidas desde el siglo XVI. Originarios de Suiza y el sur de Alemania, emigraron a América del Norte en busca de libertad religiosa y han mantenido su identidad cultural y religiosa en medio de una sociedad en constante cambio. Los Amish se originaron en 1693 como una escisión del movimiento menonita bajo el liderazgo de Jacob Amman, quien enfatizó una vida estrictamente piadosa y la excomunión de miembros desobedientes. En el siglo XVI, muchos Amish emigraron a Estados Unidos para escapar de la persecución religiosa en Europa. Se asentaron principalmente en Pensilvania, Ohio e Indiana. A mediados del siglo XIX, los Amish se dividieron en varios grupos. Los Old Order surgieron como la rama más tradicional, rechazando la modernización y manteniendo una estricta separación del mundo exterior. Su fe y su Biblia se basan en una interpretación literal y comunitaria de la Biblia, enfatizando la obediencia a Dios y la humildad. Consideran la Iglesia como un cuerpo colectivo más que una institución jerárquica. Creen en mantener una distancia clara de las influencias corruptoras del mundo moderno, siguiendo el principio de estar en el mundo, pero no ser del mundo. La vida sencilla, libre de lujos y tecnología moderna, refleja su compromiso con la humildad y la devoción. Valoran el trabajo manual y la autosuficiencia como expresiones de fe y disciplina. Rechazan el uso de electricidad, automóviles, teléfonos y otras tecnologías modernas para evitar la dependencia y la desconexión de la comunidad. Utilizan carros tirados por caballos como medio de transporte, usan ropa simple y hecha a mano, basada en estilos tradicionales, esto y la igualdad, eliminando cualquier distinción de estatus. Los niños Amish asisten a escuelas comunitarias hasta el 8º grado, aprendiendo habilidades prácticas para su vida en la comunidad. Los niños Amish asisten a escuelas comunitarias hasta el 8º grado, aprendiendo habilidades prácticas para su vida en la comunidad. En la adolescencia, los jóvenes tienen un periodo conocido como Rumspringa, durante el cual pueden explorar el mundo exterior antes de decidir si se comprometen plenamente con la comunidad Amish. Su familia es el núcleo de la vida Amish. Los roles de género son tradicionales, con los hombres encargados del trabajo físico y las mujeres del hogar. Valoran profundamente la cooperación comunitaria, ayudándose mutuamente en tareas como la construcción de graneros o la cosecha. Las decisiones comunitarias son tomadas por los ancianos y líderes espirituales, basándose en un libro de normas llamado Ordnung. A pesar de su rechazo a la tecnología, enfrentan tensiones por la necesidad de interactuar con el mundo exterior, especialmente en cuestiones legales y comerciales. Los Amish son frecuentemente objeto de curiosidad y turismo, lo que puede deseo de privacidad. Las restricciones en el uso de tecnología pueden limitar su acceso a atención médica moderna. Su uso de la excomunión ha sido criticado por alienar a los miembros que no se adhieren estrictamente a sus normas. Algunos argumentan que el límite de la educación al 8º grado restringe las oportunidades de los jóvenes Amish.
Hoodoo es una tradición espiritual de origen afroamericano que combina prácticas religiosas y mágicas, surgió en los Estados Unidos como resultado de la diáspora africana y la mezcla de creencias africanas con elementos del cristianismo, el misticismo europeo y las prácticas indígenas americanas. También conocido como conjure, el Hoodoo se centra en el poder personal, la conexión con los ancestros y la manipulación de energías para alcanzar objetivos específicos. Hoodoo tiene sus bases en las religiones tradicionales africanas, especialmente del oeste y centro de África, traídas por los esclavos africanos al continente americano. Los practicantes integraron elementos del cristianismo debido a la imposición de la religión por los colonizadores. Por ejemplo, los salmos de la Biblia son frecuentemente utilizados en rituales. Surgió como una forma de resistencia frente a la opresión, permitiendo a los esclavos africanos mantener y adaptar sus prácticas espirituales en un contexto hostil. Sus creencias principales se basan en que la comunicación y el respeto hacia los espíritus ancestrales son esenciales para recibir guía y protección. Se cree que todos tienen la capacidad de manipular energías para influir en las personas, ya sea para protección, amor, justicia o venganza. Los elementos de la naturaleza, como hierbas, raíces, piedras y tierra, tienen propiedades espirituales y mágicas que pueden ser utilizadas en rituales. Sus prácticas comunes se basan en el uso de raíces, plantas y minerales para realizar hechizos y crear talismanes. Ejemplo: el uso de la raíz de mandrágora para atraer amor o prosperidad. Incluyen baños espirituales, velas rituales, bolsas de mojo, amuletos, y el uso de objetos personales para enfocar la intención. Los salmos y oraciones cristianas son usados como parte de los rituales, especialmente para protección y bendiciones. Métodos como la lectura de cartas, huesos o el uso de espejos se emplean para obtener guía espiritual o respuestas sobre el futuro. Suelen usar pequeños amuletos llenos de hierbas, piedras y objetos sagrados utilizados para atraer buena suerte, amor o protección. Las velas de colores específicos son usadas para enfocar intenciones y manifestar deseos. Usan mezclas mágicas como el polvo de gofer o el aceite de alta prosperidad. Son aplicadas en personas, objetos o espacios. Hoodoo ha influido en la música blues, con artistas que mencionan prácticas espirituales en sus letras. Ha ganado interés en el movimiento espiritual contemporáneo, especialmente entre afroamericanos que buscan reconectar con sus raíces ancestrales. El Hoodoo y el vudú suelen ser confundidos. El Hoodoo es una práctica mágica y organizada como religión y el vudú es una religión formal con deidades específicas, sacerdotes y rituales organizados. Muchas personas lo asocian erróneamente con magia negra o brujería maligna, debido a prejuicios raciales y culturales. En los últimos años, el interés popular ha llevado a la venta de productos asociados con Hoodoo, lo que algunos consideran una apropiación cultural. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una práctica espiritual que combina ejercicios de meditación, movimientos suaves y enseñanzas morales centradas en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Zen Shan Ren, fundado en China en 1992 por Liang Xi, Falun Gong mezcla elementos de tradiciones budistas, taoístas y qigong, aunque se presenta como una práctica independiente, no afiliada a ninguna religión. Liang Xi, un maestro de qigong, presentó Falun Gong en 1992 en Changchun, China. En pocos años, Falun Gong atrajo a millones de practicantes en China debido a sus beneficios percibidos para la salud y la espiritualidad. En 1999, el gobierno chino declaró a Falun Gong como una amenaza política y social, prohibiéndolo y lanzando una campaña de persecución a gran escala. Promueve la honestidad y la búsqueda de la verdad tanto interna como externamente, fomenta la compasión hacia los demás y la superación de conflictos, enseña a soportar dificultades y mantener la paz interior. Se centra en carácter moral como medio para alcanzar la iluminación espiritual. Incluye la creencia en el Falun o rueda de la ley, que se dice gira dentro del abdomen del practicante, ayudándolo en su progreso
espiritual, sostiene que la salud física está vinculada al desarrollo moral y espiritual, promoviendo una vida equilibrada y libre de excesos. Incluyen 5 ejercicios de meditación y movimientos suaves diseñados para mejorar la energía interna y la salud. Los practicantes leen y reflexionan sobre los escritos de Lingxi, especialmente el libro Suan Falun, que contiene las enseñanzas principales. Es una parte esencial para calmar la mente y alcanzar la armonía espiritual. El gobierno chino calificó a Falun Gong como una secta herética, argumentando que representaba una amenaza a la estabilidad social y la autoridad del Partido Comunista. Se inició una campaña de represión que incluyó arrestos, propaganda negativa y la destrucción de materiales relacionados con la práctica. Hay informes de tortura, encarcelamientos arbitrarios y trabajos forzados contra practicantes. Grupos de derechos humanos han acusado al gobierno chino de extracción forzada de órganos de practicantes. Prohibición en China. Falun Gong ha ganado adeptos en más de 70 países, especialmente en Estados Unidos y Europa. Los practicantes han creado plataformas como Epoch Times y Shenyun Performing Arts para promover la cultura tradicional china y denunciar la persecución. El movimiento ha atraído la atención de organizaciones de derechos humanos y gobiernos que critican las acciones del gobierno chino. Lingxi ha sido criticado por declaraciones controvertidas sobre la ciencia, la homosexualidad y las razas. Algunos lo consideran un movimiento sectario debido a su estructura y enfoque en un líder carismático. La narrativa oficial de China presenta a Falun Gong como una amenaza política, lo que ha generado tensiones y propaganda en contra. A pesar de la persecución, Falun Gong ha mantenido una resistencia no violenta y sigue atrayendo practicantes. Sus principios y prácticas han inspirado a personas a buscar una vida más equilibrada y moral. El movimiento ha sacado a la luz las violaciones de derechos humanos en China, promoviendo debates internacionales sobre libertad religiosa. Christian Science es un movimiento religioso fundado en 1879 por Meriwether Kennedy en los Estados Unidos. Esta tradición se basa en la creencia de que la verdadera naturaleza del ser humano es espiritual y no material, y que la sanación puede lograrse a través de una comprensión correcta de Dios, la Biblia y el poder de la oración. Eddy expuso sus enseñanzas en el libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, considerado el texto central de la religión junto con la Biblia. Meriwether Kennedy, tras recuperarse de una lesión grave a través de la oración y la meditación en 1866, afirmó haber descubierto principios espirituales para la sanación. Eddy estableció la Iglesia de Cristo, científico en 1879, con sede en Boston, Massachusetts. Su texto principal es Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, escrito por Eddy, interpreta las enseñanzas de la Biblia desde una perspectiva espiritual. Las creencias principales son en que Dios es visto como un principio universal y eterno, definido como el amor y la verdad. La realidad verdadera es espiritual. El mundo material y sus problemas, incluyendo enfermedades, son ilusiones que surgen de una percepción errónea. La enfermedad y el sufrimiento son manifestaciones de pensamientos equivocados y pueden ser superados mediante la oración y la comprensión espiritual. No se rechaza la medicina moderna completamente, pero se prefiere la curación espiritual como primera opción. Jesús es visto como el ejemplo supremo de la comprensión espiritual, cuya misión fue demostrar la naturaleza divina de la humanidad y la capacidad de superar las limitaciones físicas. Sus prácticas rituales consisten de la oración, los servicios religiosos y sus lectores científicos cristianos. Christian Science se enfoca en interpretaciones metafísicas en lugar de literales, considera el pecado y la muerte como conceptos ilusorios en lugar de realidades inevitables. A diferencia de la medicina convencional, la sanación en Christian Science depende exclusivamente de la fe y la comprensión espiritual. A lo largo del tiempo, ha habido numerosos testimonios de personas que afirman haberse recuperado de enfermedades graves gracias a la práctica de Christian Science. Fundaron instituciones educativas como el Principia College, con un enfoque en la formación académica de Christian Science Monitor, un periódico reconocido internacionalmente por su calidad periodística. Ha enfrentado críticas por la negativa de algunos practicantes a buscar atención médica convencional, lo que en casos extremos ha resultado en muertes
inevitables. Aunque alcanzó su punto máximo en la primera mitad del siglo XX, su membresía ha disminuido significativamente en años recientes. Algunos consideran sus enseñanzas demasiado rígidas o incompatibles con las interpretaciones tradicionales del cristianismo. Los judíos mesiánicos son una comunidad religiosa que combina creencias y prácticas del judaísmo con la creencia en Jesús como el Mesías prometido en las escrituras judías. Aunque mantienen muchas tradiciones y rituales judíos, difieren de los judíos tradicionales al aceptar el Nuevo Testamento como escritura sagrada y ver a Jesús como una figura central de salvación. Los primeros seguidores de Jesús eran judíos del siglo I que lo reconocían como el Mesías. Estos grupos eventualmente se separaron del judaísmo tradicional y formaron la base del cristianismo. El movimiento mesiánico contemporáneo surgió en el siglo XIX y creció significativamente en el siglo XX, especialmente en los Estados Unidos e Israel. En 1979 se fundó la Unión de Congregaciones Judías Mesiánicas, que agrupa a comunidades de esta fe en diferentes países. Ven la Torá como un fundamento esencial de su fe, pero también aceptan el Nuevo Testamento como escritura divina, creen en la salvación a través de la fe en Jesús, similar a las enseñanzas del cristianismo evangélico. Sostienen que el judaísmo y el cristianismo no son excluyentes, sino complementarios, con Jesús como el puente entre ambas tradiciones. Muchos celebran las festividades judías como el Shabbat, la Pascua, Sukkot y Yom Kippur, pero las interpretan a la luz de las enseñanzas de Jesús. Sus servicios combinan música contemporánea con oraciones tradicionales judías y la lectura del Nuevo Testamento. Adoptan el bautismo como un acto simbólico de fe, inspirado en las prácticas cristianas. Celebran la Pascua con un enfoque en relación con los elementos del seder judío tradicional. Las comunidades judías ortodoxas, conservadoras y reformistas generalmente no reconocen a los judíos mesiánicos como parte del judaísmo, considerándolos cristianos. Los judíos mesiánicos se identifican como judíos étnica y religiosamente, lo que a menudo es polémico en círculos judíos tradicionales. Muchos cristianos evangélicos apoyan a los judíos mesiánicos como un medio para evangelizar a los judíos, pero otras denominaciones cristianas los consideran un grupo híbrido. Los judíos mesiánicos ven como una misión llevar su mensaje tanto a judíos como a gentiles. Algunos judíos tradicionales consideran que el judaísmo mesiánico se apropia de las tradiciones judías con fines de conversión. Tanto judíos como cristianos han señalado que la combinación de creencias mesiánicas puede diluir o confundir las enseñanzas fundamentales de ambas religiones. En Estados Unidos es el país con la mayor población de judíos mesiánicos, donde la comunidad ha crecido notablemente desde los años 70. En Israel existen congregaciones mesiánicas, aunque enfrentan oposición tanto de grupos judíos tradicionales como del gobierno, y en América Latina ha habido un crecimiento en países como Brasil y México. Judías tienen un interés creciente, combinan el candelabro judío con la cruz cristiana como un símbolo de su fe, integra melodías tradicionales judías con letras que exaltan a Jesús como el Mesías, incorporan frases y oraciones en hebreo, como Shalom o Yeshua, en sus prácticas. La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, también conocida como el Movimiento Hare Krishna, es una organización religiosa fundada en 1966 en Nueva York por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ISKCON promueve el Bhakti Yoga, la devoción y servicio a Krishna, quien es considerado la suprema personalidad de Dios según las escrituras hindúes. Este movimiento se centra en la recitación del mantra Hare Krishna y en la práctica de una vida basada en la devoción, la meditación y los principios védicos. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada llevó las enseñanzas del Vaishnavismo Gaudiya, una tradición devocional del hinduismo, a Occidente en la década de 1960, se estableció en Nueva York en 1966, atrayendo rápidamente a jóvenes interesados en la espiritualidad oriental durante el movimiento contracultural. Desde sus inicios, ISKCON ha crecido hasta contar con más de 850 templos, centros y comunidades agrícolas en todo el mundo. Krishna es considerado
considerado la forma más elevada de Dios, la fuente de todas las manifestaciones divinas y el universo material y espiritual. La práctica central es el Bhakti Yoga, o yoga de la devoción, que incluye actividades como cantar, meditar y servir a Krishna. ISKCON se basa principalmente en textos como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, interpretados bajo las enseñanzas de Prabhupada. Se cree en la reencarnación y en el karma, donde las acciones en esta vida afectan las vidas futuras. El objetivo último es alcanzar la liberación espiritual y regresar al reino eterno de Krishna. Recitar el mantra es una práctica diaria y central. Se utiliza de purificar la mente y conectarse con Krishna. Incluye adoración diaria, lectura de escrituras, servicio en templos y preparación de alimentos vegetarianos ofrecidos a Krishna. Los devotos suelen seguir estrictos principios éticos. Abstenerse de intoxicantes, juego, relaciones sexuales ilícitas y consumo de carne. Es uno de los eventos más destacados del movimiento, donde se celebra a Krishna con procesiones públicas. ISKCON popularizó la cultura védica y el Bhakti Yoga en Occidente, influyendo en la música y el arte, especialmente en la década de 1960. Organiza programas como Food for Life, que distribuye alimentos vegetarianos gratuitos en comunidades necesitadas. Fundó escuelas, seminarios y programas educativos basados en principios védicos. Aunque inicialmente enfrentó críticas en Occidente por ser visto como un culto, ISKCON ha ganado aceptación como una religión legítima. Ha enfrentado controversias internas, incluyendo críticas a su administración y casos de mala conducta en el pasado. En las últimas décadas, ISKCON se ha enfocado en la transparencia, la expansión de sus proyectos educativos y su papel en el diálogo interreligioso. ISKCON enfatiza que todas las formas de vida tienen un alma y que el vegetarianismo es una expresión de compasión. Promueve un enfoque equilibrado entre la espiritualidad y las responsabilidades materiales. La Cábala es una tradición mística y esotérica dentro del judaísmo que busca entender la naturaleza divina, la creación del universo y el propósito de la existencia humana. Originada en la Edad Media, la Cábala se basa en interpretar las escrituras hebreas a través de un enfoque espiritual profundo, desvelando significados ocultos y enseñanzas sobre la conexión entre lo divino y lo humano. Aunque algunos atribuyen la Cábala a tradiciones orales que se remontan a los tiempos bíblicos, su desarrollo formal ocurrió entre los siglos XIII y XIV, el Zohar atribuido al rabino Moisés de León en el siglo XIII, es la obra principal que sistematiza las enseñanzas cabalísticas. Otros textos como el Sefer Yetzirah y el Sefer Abair son fundamentales en el pensamiento cabalístico. La ciudad de Safed, en la actual Israel, se convirtió en el centro de la Cábala en el siglo XVI, con figuras como el rabino Isaac Luria, desarrollando la escuela luriana de Cábala. Sus conceptos y creencias, por ejemplo el Ein Sof y la creación. Ein Sof significa el infinito y representa a Dios en su incognoscible. La creación del universo se entiende como una emanación de la luz divina, contenida y estructurada a través de las Sefirot. El árbol de la vida es un diagrama que representa las 10 Sefirot, esferas que simbolizan atributos divinos y etapas de creación. Ejemplos: Jokma, sabiduría; Binah, entendimiento; Keter, corona. Estas sefirot también explican la conexión entre el mundo espiritual y el físico. Según la Cábala, los humanos tienen la responsabilidad de reparar el mundo a través de actos de bondad, justicia y espiritualidad, elevando las chispas divinas dispersas en la creación. La Cábala enseña que el alma humana es inmortal y puede reencarnarse para cumplir su propósito y corregir errores pasados. Se requiere un conocimiento profundo del hebreo y las escrituras judías para interpretar los textos cabalísticos. Los cabalistas practican técnicas de meditación para alcanzar estados espirituales elevados y conectarse con las sefirot, un método de interpretación basado en el valor numérico de las letras hebreas para descubrir significados ocultos en los textos. La Cábala influyó en muchas ramas del judaísmo,
como el hasidismo, que incorpora elementos cabalísticos en sus enseñanzas. En los siglos XX y XXI, celebridades y buscadores espirituales adoptaron aspectos de la Cábala, especialmente a través del centro de la Cábala, popularizado en Occidente. Algunos estudiosos y rabinos consideran que el enfoque popularizado simplifica o distorsiona durante el Renacimiento. La Cábala influyó en el misticismo cristiano y el hermetismo, siendo reinterpretada por figuras como Pico della Mirandola. Elementos cabalísticos han sido adoptados en prácticas espirituales contemporáneas fuera del judaísmo. Durante siglos, el estudio de la Cábala estaba reservado para hombres judíos mayores de 40 años, que hubieran dominado las escrituras y leyes judías. El auge de la Cábala en la cultura popular ha llevado a críticas sobre su comercialización y la pérdida de su profundidad espiritual. La iglesia afroamericana es un término que abarca a las iglesias y tradiciones religiosas que han sido centrales en la vida espiritual, social y política de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Estas instituciones, que comenzaron a surgir formalmente en el siglo XVIII, no solo han servido como espacios de fe, sino también como pilares de resistencia frente a la esclavitud, la segregación y las desigualdades raciales. La iglesia afroamericana es ampliamente reconocida por su influencia en movimientos como el de los derechos civiles, y su impacto cultural a través de la música gospel y los sermones dinámicos. Las primeras formas de espiritualidad africana fueron adaptadas al cristianismo impuesto por los colonos, creando una fusión única de creencias y prácticas. Se realizaban reuniones secretas conocidas como Usharbors, donde los esclavizados podían practicar su fe de manera libre, combinando cristianismo y tradiciones africanas. La primera iglesia afroamericana organizada fue la Iglesia Episcopal Metodista Africana, fundada en 1816 por Richard Allen. En 1894 se estableció la Iglesia Bautista Nacional, otra denominación influyente en la comunidad. Las iglesias afroamericanas desempeñaron un papel crucial en la abolición de la esclavitud y en el empoderamiento comunitario durante la Reconstrucción. La iglesia afroamericana a menudo enfatiza la experiencia emocional de la fe, la música, la predicación apasionada y la oración colectiva. La música gospel es una característica distintiva, evolucionando de cánticos de esclavos y espiritualidades tradicionales. La teología de la liberación es una parte esencial de muchas iglesias afroamericanas, vinculando la fe cristiana con la lucha por la justicia social y los derechos civiles. Las iglesias funcionan como espacios de reunión, apoyo y educación para sus congregantes. Líderes como Martin Luther King Jr., un pastor bautista, utilizaron la iglesia como plataforma para organizar protestas y diseminar mensajes de igualdad y no violencia. Las iglesias también sirvieron como refugio seguro durante el movimiento, ofreciendo recursos y un lugar para planear estrategias. Las iglesias afroamericanas siguen desempeñando un papel activo en cuestiones como la reforma penitenciaria, la desigualdad económica y la brutalidad policial. Las iglesias han enfrentado dificultades para atraer a las generaciones más jóvenes, que buscan expresiones de fe menos tradicionales. Aunque muchas iglesias han liderado la lucha por la justicia racial, algunas enfrentan críticas por su respuesta a temas como el feminismo y los derechos LGBTQ. Wicca es una religión neopagana moderna que celebra la conexión con la naturaleza, la práctica mágica y la veneración de deidades duales. Tradicionalmente el dios y la diosa surgió en el siglo XX y se consolidó como una práctica espiritual reconocida gracias a figuras como Gerald Gardner, considerado su fundador. Aunque no tiene una estructura doctrinal rígida, Wicca se basa en principios de armonía con la naturaleza y responsabilidad personal. Gerald Gardner introdujo Wicca al público en la década de 1950, afirmó haber recibido enseñanzas de un antiguo grupo de brujas en Inglaterra. Aunque su relato combina elementos de tradiciones antiguas, ocultismo y nuevas ideas, Wicca incorpora aspectos del folclore europeo, el ceremonialismo mágico, y filosofías como el espiritismo y el movimiento
movimiento de la nueva era, desde su aparición, Wicca se ha expandido por todo el mundo, adoptando variaciones como la Wicca garneriana, alejandrina y ecléctica. Wicca celebra una divinidad dual, la diosa y el dios, la diosa. Representa la fertilidad, la luna y la naturaleza. Está vinculada con la tierra y el ciclo de la vida, el dios. Asociado al sol, la casa y los ciclos de las estaciones, estas deidades son a menudo vistas como arquetipos universales y no entidades literales. La moralidad wiccana se resume en la frase: haz lo que quieras, mientras no dañes a nadie. Promueve la libertad personal con responsabilidad ética. Su otra creencia se basa en que toda acción, buena o mala, regresará al practicante triplicada, reforzando la importancia del comportamiento ético. Los wiccanos ven la naturaleza como sagrada y celebran su interconexión con todos los seres vivos. Los rituales wiccanos suelen realizarse en círculos sagrados y pueden incluir invocaciones, cánticos, meditaciones y uso de herramientas mágicas como el atame, cáliz y pentáculo. El Sabbat son celebraciones estacionales que marcan los solsticios, equinoccios y festividades intermedias en la rueda del año. El Esbat son rituales celebrados durante la luna llena, dedicados a la diosa y la magia. La magia en Wicca se utiliza para propósitos positivos, como la sanación, la protección o la manifestación de intenciones. Se basa en principios de visualización y energía dirigida. Wicca no tiene un texto sagrado único. Los practicantes suelen crear un libro de las sombras, un compendio personal de rituales, hechizos y reflexiones espirituales. Las enseñanzas se transmiten a menudo de maestro a aprendiz en tradiciones iniciáticas, aunque muchos wiccanos practican de manera independiente. En muchos países, Wicca es reconocida oficialmente como una religión, lo que le permite ejercer sus derechos religiosos, a menudo confundida con la brujería maligna o satanismo. Wicca ha luchado contra estigmas históricos y culturales. Su mensaje de conexión con la naturaleza y espiritualidad personalizada ha resonado especialmente en movimientos de ecología y feminismo. Las religiones de los pueblos nativos americanos abarcan una vasta diversidad de creencias, prácticas y tradiciones espirituales desarrolladas por las diversas tribus y comunidades indígenas de América del Norte, América Central y América del Sur. Estas religiones están profundamente arraigadas en la conexión con la naturaleza, los ciclos de la vida y la comunidad. Aunque varían significativamente entre las culturas indígenas, comparten ciertos principios fundamentales, como la reverencia por la tierra, los espíritus y las fuerzas cósmicas. La espiritualidad indígena se centra en la interconexión de todas las formas de vida. La tierra, el agua, el viento y los animales son vistos como entidades sagradas con sus propios espíritus. Las prácticas religiosas a menudo buscan mantener un equilibrio entre la humanidad y la naturaleza, enfatizando el respeto y la sostenibilidad. Muchas religiones nativas creen que todo en el mundo está animado por espíritus, desde las piedras hasta los árboles y los ríos. Los animales y elementos naturales a menudo son considerados guías espirituales o totémicos, que protegen y guían a las personas. Los espíritus de los antepasados son reverenciados como fuentes de sabiduría y protección. Una ceremonia importante entre muchas tribus de las grandes llanuras que incluye ayuno, oraciones y sacrificio ritual para honrar al Gran Espíritu, usada para oraciones y conexión espiritual con el Gran Espíritu. Prácticas de purificación física y espiritual en estructuras cerradas con vapor generado por piedras calientes. Los chamanes o líderes espirituales actúan como mediadores entre el mundo físico y el espiritual. Realizan ceremonias de curación, interpretan visiones y guían a la comunidad en cuestiones espirituales. Plantas como el tabaco, la salvia, el cedro y el peyote se utilizan en ceremonias para purificar y conectar con los espíritus. Aunque no todas las religiones indígenas tienen una deidad central, muchas veneran a una fuerza creadora universal conocida como el Gran Espíritu. La vida debe vivirse en equilibrio con el mundo natural y espiritual. También entre sus creencias los ciclos de la naturaleza, estaciones, nacimientos, muertes, son reflejos del flujo cósmico y la regeneración. La colonización europea trajo la imposición de religiones cristianas y la prohibición de prácticas tradicionales, resultando en la pérdida de muchas tradiciones indígenas. Sin embargo, las comunidades
comunidades nativas han mantenido y revitalizado sus prácticas espirituales, incluso incorporando elementos del cristianismo en sincretismo con sus creencias tradicionales. Movimientos como la Iglesia Nativa Americana, que incorpora el uso del peyote, han ganado reconocimiento legal. Muchas comunidades están recuperando sus tradiciones espirituales y culturales, promoviendo la enseñanza de sus lenguas y prácticas religiosas a las nuevas generaciones. En los pueblos indígenas y otros eventos, buscan dar visibilidad y respeto a estas religiones. Si el video te gustó, comenta, suscríbete y comparte, eso me ayudaría demasiado. Agrégame en mis redes sociales, los links están en la descripción. Recuerda que tus ideas son bienvenidas aquí. Nos vemos en un próximo video.